Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Pedimos de inmediato a nuestros apreciados amigos, a nuestros queridos oyentes, para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Hoy tenemos un tema muy interesante aquí en Radio Amanecer en Estudio, dándole por supuesto seguimiento a la guía de estudio en cada lugar donde hay presencia adventista. Hoy estaremos estudiando el tema Unidos en el Único. Énfasis en el único. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Hacemos de inmediato la invitación para que reflexionemos en el texto que tenemos para memorizar durante toda esta semana. Título general de la lección: el cuerpo unificado de Cristo, y el pasaje que nos está sirviendo de fundamento en Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante, la figura que estamos utilizando del cuerpo. Un honor, un placer saludar al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en el día de hoy haciendo los comentarios durante todo el trimestre. Un saludo especial, pastor, que Dios pueda prosperar y bendecir sus acciones en esta tierra, sus actividades, y bendecirle también a usted y a su esposa el entorno familiar. Muchas gracias, pastor Scroggins. También un saludo para usted, para su esposa y también el resto de su familia, porque la familia es muy importante, como dice el pastor Núñez, ¿verdad? Que después de Dios, su familia es lo más importante. Sí. Es así. Así que estamos contentos en el día de hoy porque nos ha dado una nueva oportunidad nuestro Dios. Saludamos también a toda nuestra amable audiencia y vamos a tener una palabra de oración para que continuemos con el estudio de hoy. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos concedes. Ahora te pedimos que podamos estar unidos en el único que dio su vida, para que podamos alcanzar la salvación, y ese único es Cristo Jesús. Y que así toda nuestra audiencia pueda estar unida en Cristo Jesús para ese gran día cuando Él venga a buscar a su cuerpo unificado aquí en la tierra, que es su iglesia, y la pueda entrar en el reino de los cielos. Gracias te damos, oh Dios, por esa gran bendición, y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar el tema como ya habíamos planteado desde el principio. Vamos a hablar sobre unidos en el único. Y pastor, en la lección más reciente, el día de ayer, pues, usted estaba citando una serie de unos. Y queremos decir que eso es a manera, con un estilo poético que el apóstol Pablo presenta y probablemente refleje un himno de confirmación usado ahí en la iglesia de Éfeso. De manera que vamos a leer Efesios capítulo 4, los versículos 4 al 6, que va a servirnos de guía al estudio de hoy. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De manera que en ese texto bíblico de Efesios 4, del 4 al 6, donde se hace mención de estos unos, en el día de hoy vamos a enfocarnos precisamente en esa declaración que tiene que ver unidos en el único.
Así es un tema de mucha importancia y es una continuación del tema general, el cuerpo unificado de Cristo. Así que la unidad, como ya hemos puntualizado, de la iglesia está descrita y reflejada en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en esas tres personas no existe desunión, no existe controversia entre ellos, porque es una unidad perfecta. Y asimismo, en esa base es que se está llamando a la iglesia a tener una unidad perfecta, y por supuesto que tenemos que o necesitamos tener en cuenta el propósito general del estudio de la carta a los Efesios, y es que Dios se ha propuesto unificar en Cristo Jesús lo que hay en el cielo y también lo que hay en la tierra. Y como ya hemos dicho, lo más importante que Dios tiene aquí en la tierra es su iglesia, y por lo tanto la iglesia necesita reflejar esa gran unidad. Y ya hemos señalado en otros estudios también que lo mismo que fue para la Reforma Protestante del siglo XVI, la carta a los Romanos y la carta también a los Gálatas, lo es la carta a los Efesios para nosotros en el día de hoy. Si hay un punto que la iglesia necesita, se llama entender la unidad, se llama practicar la unidad y se llama también promover la unidad. Yo creo, Pastor Scrogin, que todos los integrantes de la iglesia estamos comprometidos con este tema, y especialmente los pastores. Nosotros necesitamos promover la unidad, los ancianos de la iglesia, y todo integrante de la iglesia necesita hacer esta promoción y hacerlo basados, por supuesto, en la palabra de Dios. Así que este es un estudio que vamos a ver a Jesucristo como un factor determinante en la unidad del cuerpo que es la iglesia. Y entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hemos visto ya que en esa oración que Jesucristo hizo, y también en todo el libro de Juan, por ejemplo, el capítulo 15 y los versículos 1 al 4, donde presenta a Jesucristo como el gran tronco, como la vid verdadera, y a su Padre como el labrador, y dice que todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lo que quiere decir que se necesita que nosotros estemos unidos con Cristo Jesús, impulsados por el Espíritu Santo, para poder mantener la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces, cuando el apóstol Pablo menciona esos unos, que ya lo hemos mencionado también en el capítulo 4 y los versículos 4 al 6, donde menciona el cuerpo de Cristo es único aquí en la tierra, y necesitamos entonces estar unidos acá, porque como ya hemos señalado, pastor, por ejemplo, los dispensacionalistas hacen una división radical entre lo que es Israel y lo que es la iglesia, y entonces esa división prácticamente es una división artificial, porque Cristo solamente tiene un solo cuerpo aquí en este mundo, y ese cuerpo debe estar unificado en Cristo Jesús, y debe estar claramente identificada la unidad del cuerpo, como ya hemos dicho que son muchos miembros, pero es un solo cuerpo el que Cristo tiene aquí en esta tierra. Y entonces debemos estar unidos en amor, y entonces nosotros jamás, el enemigo nos podrá desunir, nos podrá destruir, cuando mantenemos la fortaleza de la unidad del cuerpo, pastor. Hace un tiempo yo estaba en una iglesia ahí en San Cristóbal, y entonces estaba hablando del tema de la unidad, y entonces yo mandé a buscar 2 libras de espagueti. Tal vez en otras partes del mundo no saben lo que es el espagueti, ¿verdad? Pero es una pasta. En otros lugares es una pasta, pero entonces aquí lo hacen con muchas fibras pequeñas que son bastante débiles, y entonces
yo tomé una de esas fibras de espaguetis que son bastante débiles cuando están así individuales. Uh-huh. Y entonces busqué a un niño de la iglesia para que le ponga un dedo. Y cuando el niño le puso el dedo, entonces la barrita se rompió. Cuando puse dos barritas más y le dije al niño que lo apriete, también se rompió. Y luego entonces yo tenía por ahí guardado las 2 libras ligado con gomita, ¿verdad? Bien amarraditas todas. Y le dije al niño, póngale la mano ahora y apriételo duro a ver si te lo puedes romper con un dedo. Y no pudo. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de débiles, cuando están todos juntos, es imposible que lo puedan romper de una manera fácil. Por lo tanto, así es la iglesia. La iglesia somos una gran cantidad de personas débiles, pero cuando estamos unificados, entonces tenemos la fortaleza que viene de Dios, que viene del poder del Espíritu Santo. Y yo recuerdo, pastor, que el pueblo de Dios estaba peleando con el enemigo hace un tiempo. Estaba peleando con los asirios. Y entonces había mucha preocupación de parte de los dirigentes del pueblo de Dios. Y entonces el ángel de Jehová se dio un paseíto por ahí, por el campamento enemigo, y amanecieron 185,000 soldados muertos del ejército enemigo. Y lo más importante, que no se escuchó ni un solo tiro, no se escuchó ni un solo disparo. Y cuando los capitanes y los dirigentes del ejército enemigo se levantaron, que vieron esa cantidad de soldados muertos, tuvieron que esparcirse. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando está unificado, Dios lo dirige de una manera muy especial. Por eso un solo cuerpo de creyentes, débiles todos, pero cuando estamos unificados, entonces podemos glorificar el nombre de Dios y la presencia de Dios se mantiene allí. Por eso también presenta un solo espíritu. El Espíritu Santo elimina toda división que hay entre los seres humanos, trae armonía al cuerpo de creyentes y la certeza de que estamos guiados por Dios. Cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, los creyentes vendían sus propiedades, pastor, y la traían todos para que sea distribuida en todos los creyentes. ¿Le parece importante que eso vuelva otra hora ahora, pastor? Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Que vendamos los carros y las casas y todas las cuestiones que tenemos. Bueno, el problema estaba allí que los discípulos estaban tan identificados, los apóstoles, en la misión que tenían, que los bienes en comunes los colocaban allí para que se tomaran estos bienes en la predicación del Evangelio. Y hay una historia que es muy difícil no tocar cuando se habla acerca de este tema de los esposos. Ananías y Zafira, que cuando vendieron una propiedad y fueron a depositar el dinero, mintieron al Espíritu Santo y sucedió algo terrible, que la pareja que estaba conformada por ellos, primero murió el esposo y después la esposa, porque mintieron al Espíritu Santo por dar la impresión de que ellos dieron mucho, demasiado. En un momento determinado, pues estamos hablando que el yo debe desaparecer en ese sentido cuando estamos hablando de la unidad. Y el apóstol Pablo se encarga también a los creyentes de Éfeso a hablar acerca de esos unos que hemos estado mencionando. Usted hizo mención que somos unos en Cristo, todos debemos marchar juntos. Habló acerca de la unidad del Espíritu Santo, de la misma esperanza que tenemos, y se hizo referencia también a uno de los puntos clave: un Señor, una fe y un bautismo. Yo recuerdo que en la lección de ayer, pues usted hizo un énfasis acerca del bautismo por inmersión. El otro bautismo es por aspersión, donde se le echa agua a un niño o al que vaya a participar de ese tipo de bautismo, y Dios está ordenando que todas las cosas sean uno en Cristo Jesús. Y antes de concluir con esa extensa descripción de Dios como un Dios y Padre de todos, está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, en ese sentido, Pablo desea comunicar mediante esa descripción poética de Dios que ciertamente todo lo que se mueve en torno al Señor va unido. Y qué bien que usted estaba citando, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 5, donde dice que para poder mantener
esa estrecha relación de unidad. Todos debemos estar conectados a esa vid verdadera que en forma simbólica utiliza este ejemplo para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, y la conexión que debemos tener con Él implica una buena conexión también con los demás. Pastor, yo quedo impresionado cuando leo la profundidad que el Espíritu Santo logró en la unidad en la iglesia, en esa iglesia primitiva de los apóstoles, porque cuando leo que ellos traían todas las propiedades que tenían y las vendían las propiedades para ser repartidas, yo quedo maravillado, porque es un asunto que sería sumamente extraño para las personas que vivimos en este tiempo. Y me gustaría leer este texto porque allí en Hechos 2, los versículos 44 en adelante dice: todos los que habían creído, note, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes en cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y lo que me llama la atención es que esta profundidad de unidad y de compenetración de la iglesia fue el Espíritu Santo que lo logró. Porque ciertamente no se puede lograr una unidad como esta a menos que sea una intervención directa de Dios. Porque nosotros tenemos el corazón duro, tenemos el corazón inclinado al egoísmo. Y entonces ahora que una persona venda su carro, que venda su casa, que venda su finca, que venda todas las propiedades para traerlo a la iglesia y que eso sea un fondo común para todos, es un asunto que tiene que ser obligatoriamente la intervención de Dios a través de su Santo Espíritu que logre estas cosas. Por lo tanto, ellos estaban unidos por un solo espíritu, además también una misma esperanza, porque todos estaban puestos sus ojos en Cristo Jesús y en esa gloriosa venida de Cristo Jesús cuando venga a buscar a su pueblo que ha salvado aquí a la tierra. Por eso, por esa causa, es tan importante la unidad aquí, porque viviremos juntos allá. Así que si una iglesia no puede estar unida aquí en la tierra, entonces se va como descalificando para poder vivir en el reino de los cielos, porque aquí en la tierra necesitamos ese tipo de unidad. Y como mencionamos también, un Señor, este es el Señor Jesucristo, quien es el tronco, como ya usted lo puntualizó, pastor, es el tronco y nosotros somos las ramas, y todos debemos estar injertados en Cristo Jesús. Antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin esperanza, pero ahora tenemos una esperanza totalmente distinta, y eso entonces se logra a través de lo que el Espíritu Santo ha hecho en un solo Señor. Y también mencionamos una sola fe. La fe en Cristo como Salvador personal es uno de los eslabones de la unidad más fuertes que existen en la iglesia, porque Cristo Jesús es el que ha dado vida, porque Él es la vida. Y entonces, si usted tiene, pastor, la vida que Jesucristo se la ha dado, y yo tengo también la vida que Él me la ha dado, entonces podemos andar juntos. Podemos entonces entendernos incluso cuando tengamos diferencias. Por eso es tan importante que cuando hay diferencia entre los hermanos de la iglesia, se puedan sentar y usar la metodología que la palabra de Dios está diciendo allí que nosotros debemos usar para buscar la unidad de la iglesia. No buscarla por los principios que el mundo tiene, porque ciertamente los principios que el mundo tiene, por bueno que sean, no son suficientes como para lograr este tipo de unidad que está presentando aquí la palabra de Dios. Como usted mencionó también un bautismo, pastor, el bautismo por inmersión simboliza adecuadamente, como ya hemos señalado, la muerte y la resurrección que nosotros debemos tener a este mundo, y la resurrección a la nueva vida en Cristo Jesús, porque estamos los creyentes unidos con el Señor, y asimismo como Cristo murió y resucitó, nosotros estamos también crucificados y resucitados junto con Él para ser exaltado al reino de los cielos cuando Él nos levante de aquí, de esta tierra. Pastor, una de las ideas que
debe llamar poderosamente la atención de cada oyente o de cada creyente, como estoy seguro que era la intención de Pablo después que habla de todos esos uno. Ahí el tema de unidos en el único, y hace referencia en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esas son expresiones muy significativas en el medio en que Pablo se está dirigiendo. Cuando envía esa carta, hay que recordar que la población donde el apóstol Pablo vivía y al cual está escribiendo eran culturas paganas, donde tenían muchos dioses. Sí, claro. Entonces Pablo tiene que hilar con mucha puntualidad para decirle a la gente que Él es el único. Dios está por encima de todos. Dios está por encima de cualquier tipo de Dios en esa cultura. De ahí la expresión que encontramos en Efesios 4:6. ¿Qué quería comunicar Pablo mediante esa descripción poética de Dios el Padre? El resto de la oración es una descripción de cómo se relaciona Dios con todo lo que hizo luego de crear el mundo. Me imagino que Pablo tenía la idea de Génesis capítulo 1 cuando habló acerca de esto. Pablo no incursiona en las herejías del panteísmo, que identifica la naturaleza con Dios, ni del panteísmo, que argumenta que el mundo está incluido en el ser de Dios, aunque no agota ese ser. Más bien, el apóstol Pablo está proclamando la trascendencia de Dios. Correcto. Y cuando hablamos de trascendencia es que está por encima de todo, sobre todos, el gobierno activo que está por todos y la inmanencia que está en todos. Y con ese fuerte énfasis, el apóstol Pablo hace mención a Dios sobre todas las cosas en esa cultura donde, repetimos, imperaba mucho el asunto del politeísmo, donde muchos tenían diferentes dioses diferentes. Sin embargo, Dios está por encima de todos. Es lo que Pablo está enseñando ahí en Efesios capítulo 4. Correctamente, porque nosotros tenemos un solo Dios y Padre, y de Él proviene toda la unidad de la iglesia por tres razones principales, pastor, y también nuestros amables oyentes. Número uno, Dios es nuestro creador. O sea, cuando nosotros vemos todas las cosas que Dios ha hecho aquí en la tierra y nos hizo a nosotros con sus propias manos, y entonces Dios, al ser nuestro creador, nosotros lo reconocemos como la fuente de la unidad. Y así mismo como Dios entonces hizo el cuerpo y le puso los diferentes órganos, de esa misma forma también entonces los miembros de la iglesia tenemos que estar unidos unos con otros en un solo cuerpo. La segunda razón por la cual Dios es la fuente de la unidad es que no solamente es el creador, sino que es el sustentador. A veces muchas personas creen que ellos se ganan el pan de cada día por el sudor de su frente, como se dice, y que ese pan depende de su propia fuerza, pero es Dios el que da la fuerza. Incluso yo le he dicho a muchas personas que Dios es el que provee el sudor y también el que hizo la frente. Y nosotros entonces necesitamos reconocer a Dios como nuestro creador y también como nuestro sustentador. Porque note, pastor, cuando vienen las sequías y vienen los problemas atmosféricos en el mundo, Dios se las arregla para mandar la lluvia y para mandar también el sol y todos los elementos de la creación, de tal manera que nosotros podamos seguir subsistiendo. Así que nosotros fuimos creados por Dios y también somos sustentados por Dios. Y la tercera razón por la cual Dios debe ser la fuente de la unidad, y es la fuente de la unidad, es que nosotros fuimos redimidos por Dios. Dios se encargó, cuando nosotros nos perdimos, cuando nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, Dios no se olvidó de nosotros, sino que proveyó a Cristo Jesús para que fuese nuestro sustituto
y para que nosotros podamos tener esa esperanza de salvación. Y ahí entonces, pastores, que está la concentración de la unidad de la iglesia en Cristo Jesús, en esa humildad que debemos tener, en esa mansedumbre y en esa paciencia que debemos tener unos con otros para echar hacia adelante y soportarnos los unos a los otros para seguir hacia adelante hasta que el día que Cristo Jesús venga aquí a la tierra y levante su pueblo y lo lleve al reino de los cielos. Hay una cita muy importante que se encuentra en el libro Nuestra Elevada Vocación, en la página número 171, que quisiéramos compartir con ustedes en esa misma dirección. Nuestra Elevada Vocación, página número 171. Es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer su obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo. Uno es apto para cierta obra, otro tiene una obra diferente para la cual está adaptado, y un tercero todavía tiene una capacidad diferente, pero cada uno debe ser complemento de los demás. El Espíritu de Dios, obrando en los diversos elementos y mediante ellos, ha de producir la armonía de acción. Debe haber un solo maestro, un solo espíritu maestro, el espíritu de aquel que es infinito en sabiduría y en quien los diversos elementos se reúnen en una unidad hermosa y sin par. Nuestra Elevada Vocación, página número 171, sobre el tema Unidos en el único, y ese único es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Así es, aunque tenemos una responsabilidad individual, también tenemos una responsabilidad colectiva. Y es muy importante que nosotros podamos captar esto para poder mantener la unidad de la iglesia. Y como usted puntualizaba, pastor, son diferentes dones. Y ya hemos enfatizado que la diversidad es de dones, pero no de doctrina. Y entonces el asunto se complica cuando entonces vienen nuevas doctrinas, y no porque sean nuevas, no, sino que son doctrinas contrarias a la unidad en la fe y en Cristo Jesús. Y entonces ahí se complican las cosas. Por lo tanto, nosotros necesitamos desarrollar nuestros ministerios que tenemos individualmente como Dios nos ha puesto, basado en los dones, pero también pensando en esa colectividad que Dios ha puesto juntamente con su iglesia, con los diferentes estamentos que tiene la iglesia, de tal manera que podamos caminar como un pueblo, como Dios ha establecido aquí en la tierra, hasta ese gran día cuando Cristo Jesús vendrá a levantar su pueblo aquí en la tierra. Y esperamos que cada uno pueda permanecer firme en la unidad del Espíritu, para cuando Cristo los levante, nos levante como pueblo. Amén, amén. Señores, qué buena lección está llegando a su final, y gracias a ti, Señor, por darnos ese privilegio de compartir un estudio tan importante que tiene que ver con la unidad. Vamos al cierre y queremos invitarle para que lo hagamos en oración. Amado Padre, que tu morada es en los altos cielos, esa expresión no implica que estés lejos, porque estás cerca. Gracias porque el Espíritu Santo se mueve en nuestro alrededor, nos ayuda a comprender que tú eres nuestro Creador, que en medio de la diversidad nosotros podemos marchar unidos, y esperamos que este tema nos ayude como iglesia, como individuo, como nación. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.